¿Qué es un circuito eléctrico y para qué sirve? Yo le sé a esta página que se llama acá Charlie Labs, habla todo el tema de electrónica en una forma simple para no complicarnos nada. Ya, vamos a ver, vamos a compartir. A ver, jóvenes, no se distraigan, ya no me estén hablando por el chat, ¿ya? Escuchen el video porque voy a hacer preguntas. Voy a hacer preguntas, puedo hacer preguntas, ¿ah? Atentos. No se escucha, profesor. ¿No se escucha? No, yo no lo escucho, profesor. No, tampoco nos escucha. A ver, un momento. Está en modo... Ah, sí, se faltaba activar acá el sonido, ya ahora sí, ya lo sentimos. ¿Ahora sí? ¿Sí, no? Sí, ahora sí. Sí. ¿Cómo se llama el video, profesor? Ahí está, corriente alterna y corriente continua. Corriente alterna y continua. Si conoces una pila, ya conoces la continua. La corriente continua se llama así porque es una corriente eléctrica que fluye en un solo sentido. Las pilas, por ejemplo, entregan corriente continua ya que fluye desde un polo hacia el otro polo, siempre en un mismo sentido. La corriente alterna, por el contrario, está constantemente cambiando su polaridad, y de ahí su nombre, ya que alterna constantemente entre positivo y negativo. Un ejemplo de eso es la corriente que podemos encontrar en la toma de corriente de nuestros hogares. Si graficamos ambas corrientes en un gráfico de voltaje versus tiempo, veremos cómo la corriente continua se mantiene estable en el tiempo, mientras... Miren acá, esta corriente que está es una corriente continua. Cuando tú colocas una pila, tú puedes medir con tu multímetro, puedes medir acá que el voltaje es de 9 voltios, no es una pila chica, 1.5 voltios, tiene diversos valores. A ver, señora, no me están conversando, miren, le escuchan la clase, ¿ah? Esta es la corriente alterna que va por mi red eléctrica. O sea, cuando tú colocas una pila, tienes que fijarte su polaridad, ¿no? Entonces, nunca han pasado que han puesto su control remoto, por ejemplo, y han puesto a arreglar la pila. ¿Su control remoto funciona o no funciona? No funciona, ¿no? Sí, profesor, en mi control remoto sí funciona, pero un día lo he sacado el plástico que lleva dentro y se estaba poniendo caliente mi pila y pasaba electricidad cuando se tocaba. Esa pila que está acá, esas pilas son muy contaminantes, tienen adentro muchos compuestos químicos que son peligrosos. Si tu pila está que se rompe o está que se sale líquido, ten cuidado porque eso es peligroso, tiene muchas sustancias corrosivas. Pero vamos al punto. Yo le decía, cuando tú colocas una pila al revés, no funciona. ¿Ya? Y esta es la gráfica. La corriente alterna es la que viene por mi red eléctrica. Mi toma corriente, porque va aumentando de forma positiva y luego va cambiando. Lo que ocurre tan rápido que no se puede ver. que la corriente alterna toma la forma de una onda sinusoidal. Ahora, si pudiéramos ver el flujo de electrones en corriente alterna, veríamos algo más o menos así. Los electrones primero tienden a ir en un sentido y luego de vuelta. En realidad no recorren la distancia completa, pero hacen el trabajo igual. Esto hace que la corriente alterna no sirva para los dispositivos electrónicos, pero sea muy eficiente para transportar energía a grandes distancias. De hecho, es por eso que a tu casa no llega corriente continua, sino corriente alterna. El problema, claro está, es que para usar esa corriente alterna en un dispositivo electrónico, debes transformarla en corriente continua. Y ahí la respuesta de que todas nuestras cosas tengan cargadores, transformadores y convertidores. Todas nuestras cosas... El problema, claro... La corriente alterna se usan en plantas
en plantas de fabricación eléctrica, en plantas de transmisión de generación eléctrica. Viene por alta, viene por estos torres de alta tensión y llega a mi casa. Entonces yo le decía, ¿no? A mi casa, a mi eléctrica, llega el voltaje alterno. Para mis componentes electrónicos no me sirve esto. Por eso usamos los transformadores, ¿no? Como Claro está está, acá. es que para usar esa corriente alterna en un debes transformar tengan cargadores, ¿No? Este es un cargador de celular, un cargador de laptop. Esta es una fuente de alimentación que va en mis computadoras. Y una cosa, chicos, CPU. nunca deben de acordarse, nunca deben de olvidarse. Todo elemento electrónico que utilizamos usan un transformador, todos. De lo contrario, si este transformador no hubiera, se malogra, se quema, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, un celular entra a 9, 12 voltios, continua. Lo que me llega a mi eléctrica son 220 voltios. Es tremenda cantidad de voltaje. Encima alterno, lo va a quemar. Entonces yo necesito usar un transformador Profesor, un momentito, para que me transforme la energía alterna en continua y en poco valor, en poca cantidad. Dime. ¿y si yo no uso transformador y agarro el cable de mi cargador, que es de vía USB, lo cargo en mi computadora, pero no tiene transformador para cargar mi celular? Es que todos tienen transformador. ¿Qué tienes que hacer tú? Cortar tu cable, cortarlo en dos. Todos tienen transformador, tienen todos. Si tú lo cortas, te lo vas a quemar. Para empezar, te vas a electrocutar, porque ese cable que sale de tu celular a tu cargador, ese cable delgadito, ¿no? Delgado. Si tú de repente lo cortas y lo pelas y lo metes a tu cable, para empezar te vas a electrocutar, porque ese cable es delgadito. No soporta la cantidad de No, corriente. ese cargador que está en la imagen no, es otro cargador que tiene cabecita y se le saca su tipo vía USB. Claro, claro. Tiene un conector que va a tu celular, en otro lado estás conectado, tiene un puerto USB, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ese puerto USB, ¿cómo lo hace conectar a tu eléctrica si no tiene forma de conectar? Tienes que A la cortar ese cable. computadora, ¿A dónde? a la laptop. Ah, laptop normal, porque la laptop sí te bota 9 voltios para tu computadora. Normal ahí. Porque tu laptop tiene una entrada USB, ¿no? Y tú quieres cargar tu celular con tu laptop, mejor dicho, ¿cierto? Ajá. Ah, claro, no hay problema, porque ya supone que la laptop ya está botando esa cantidad de voltaje, ¿no? No hay problema. Ah, De tu ya. laptop, de Ya. tu computadora, te puedes Pero, conectar. pero ¿qué es más recomendable? ¿Cargarlo con su cargador o lo puedo cargar con la computadora? Mejor es con cargador, porque el cargador, como dispositivo está conectado a tu cargador, todo el voltaje va a dar de frente a tu celular. En tu computadora, estos puertos USB son más para lectura de memorias, ¿no? Entonces, aparte que esté consumiendo muchos recursos tu computadora, estás sin video, audio. Entonces, el voltaje que te va a llegar también, pero va a ser en poca cantidad y se va a demorar más en cargar. No lo vamos a lograr, pero se va a demorar más. Ya, gracias. Mientras que tú conectas un cargador a tu celular de frente, conecta. Ahora, ustedes también se han preguntado, chicos, ¿por qué hay cargadores que cargan más rápido? ¿Nunca han preguntado eso? ¿Tengo un cargador? Porque Sí, profesor, tiene más ¿Por voltios. otro? pero es que el mío yo lo cargo con diferentes cargadores. Ya, entonces lo que hay que ver acá, alumnos, es la cantidad de corriente que te bota tu cargador. Hay cargador de 1 amperio, de 1.5 amperios, 2 amperios. Mientras sea más alto tu cantidad de amperaje que te bota tu cargador, te va a cargar más rápido. ¿Un cargador cuánto está? 5 soles, 10 soles creo que está, ¿no? Yo tengo uno que dice Sony, que me costó como 30 soles, pero es bueno porque me bota 2.5 amperios de corriente. Entonces mi celular me lo carga en media hora, 1 hora máximo, está totalmente cargado. Entonces esa es la De diferencia. cero, Claro, de cero. Ah, de cero, media hora, 1 hora te carga totalmente. ¿Por qué? Porque ese cargador te bota 2.5 amperios de corriente. Todos te botan 6, 8 voltios para mi celular, pero lo que importa es la cantidad de corriente que está entrando. O sea, el amperaje, eso vamos a hacer más adelante, es la cantidad de corriente que entra. Mientras entra más corriente, carga más rápido. Entra menos corriente, se muere en cargar más. Entonces, es la diferencia de diversos cargadores que hay. Bueno. Tú compras un cargador, dice, creo que hay un cargador de cuánto, de 1.5, 2 amperios, dile. Se va a cargar mucho más rápido tu celular. ¿Ya? ya. Seguimos.
transformadores y convertidores, que son en realidad fuentes de poder que convierten la corriente alterna en continua. Ahora la pregunta es, ¿cómo convertir la corriente alterna en continua? O más aún, ¿la corriente continua en alterna? Bueno, esa es una respuesta que veremos en el próximo video. Hasta aquí el capítulo de hoy y nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Basics. Entonces hemos visto simplemente a grosso modo lo que es una corriente alterna, una corriente continua. ¿Ya? Para nosotros nos importa saber qué es corriente continua, porque vamos a trabajar ahora con circuitos. ¿Ya? En la próxima clase vemos otro video, pero vamos a avanzar con los dispositivos que he preparado. Ajá. A ver, voy a hacer una pregunta que veo que han estado jugando, veo acá. Preguntas, voy a colocar nota. Alumna Claudia Muro. Un ejemplo de voltaje de corriente continua. ¿Qué, profesor? Un ejemplo donde, en qué dispositivo hay corriente continua, un ejemplo. Profesor, profesor, Primero la alumna Muro, a ver, después me contestas tú, ¿ya? Vamos haciendo un video, a ver, están jugando acá. Le den pregunta para Ríos. ya, profesor, cuando usted, antes de que ponga el video, se me apareció un mensaje azul acá en mi laptop y se apagó de la nada. Y por eso, ¿No has visto el video? no, sí, vi la mayoría. Responde la pregunta. Un ejemplo de corriente continua. ¿Dónde hay? El video está. En las fuentes de luz, en Fuentes las de luz. fuentes de corriente. Yo sé, profesor, dónde se encuentran las corrientes continuas. ¿Quién está hablando? Yo, Juárez. Dime. En las baterías. En las baterías. En las pilas. A ver, a los que están participando yo les pongo notas acá. Juárez. Mi participación. Alumna Muro desapareció, no me contestó usted. Siguiente pregunta. ¿Dónde hay corriente alterna? Según está en nuestro video. ¿Dónde hay corriente alterna? Para todos. ¿Quién se quiere dar puntos? Juárez ya no, otra persona que contestó, otra persona. Pero por el chat le puedo decir mi pregunta, mi respuesta, digo. Ya tienes tu punto, vamos a dar oportunidad a otros, ¿ya? Si tú respondes acá, la gente lo va a leer. Pregunta, ¿dónde hay ejemplos de corriente alterna, según el video que hemos visto? Hemos estado atentos. Profesor, a los hogares y empresas. Y hemos visto ahí cargadores, sí, también cargadores. El cargador ya está transformado el voltaje, ¿no? De alterna a continua, está transformado. Pero en el video vimos acá, en mi casa, ¿en qué parte hay energía alterna? ¿En qué parte de mi casa hay? O también en todo caso, ¿dónde hay? Mejor dicho, a ver. Cualquier En los respuesta nos cables sirve. eléctricos, Pero un ejemplo específico, ¿dónde hay? En mi red eléctrica que llega a mi casa, ¿no? en esos cables que se cuelgan en los postes. También en los ¿En postes de los luz cables también hay. eléctricos? ¿Cables eléctricos? En los postes eléctricos también, en los postes, línea de transmisión, ahí también hay cables. Cables eléctricos. Esos cables de transmisión eléctrica que van por los postes de alta tensión, todo es corriente alterna. Ah, sí. Ya, entonces, una corriente va ahí y llega a mi casa en las redes de distribución eléctrica. Ahí están las líneas, ahí están la línea eléctrica.
¿Está? Muy bien. Vamos a compartir la diapositiva que vamos a conversar el día de hoy. Ya vamos a compartir la diapositiva. Vamos a hablar de circuitos eléctricos. Este es un ejemplo de un circuito eléctrico. No es una forma ideal. Tengo una batería, sale la corriente que tiene un interruptor, cierra mi circuito y se prende el foco. Ya, es un ejemplo. A ver, ¿qué es un circuito eléctrico? Es un conjunto de operadores Profesor, dime, profesor, dime. ¿por el baño? Ya, no te demores. A ver, ¿qué es un circuito eléctrico? Es un conjunto de operadores o elementos que unidos entre sí permiten una circulación de electrones. Como vi acá, ¿no? Cuando va a comenzar a funcionar mi batería, cerrando mi circuito, lo que sale acá son electrones. Corriente eléctrica se llama corriente de electrones. Hablamos de circuito porque la corriente eléctrica va desde un punto de partida, recorre un camino y vuelve a ese mismo punto de partida, ¿no? Va por acá, sale, recorre y me llega a este punto. Su circuito cerrado, ¿no? Muy bien. Hay dos tipos de corriente, como hemos hablado, hay dos tipos de corriente. Corriente continua y corriente alterna. Continua es aquella corriente en donde los electrones circulan en la misma cantidad y sentido, es decir, que fluyen en una misma dirección, ¿no? Fluye. Su polaridad es invariable, ¿no? Su polaridad, como vimos, es constante. Si bota 5 voltios, 5 voltios. Si es 9 voltios, 9 voltios. ¿Cuándo va a trabajar? ¿Cuándo va a dejar a trabajar? ¿Cuándo abra mi interruptor o cuando se acaba la batería? En los casos nada más. Pulso, interruptor y cierra mi circuito y comienza a trabajar. Cuando nuevamente pulso al otro sentido, se abre y ya no pasa. Este es como un camino que se va abriendo. Y en otro caso va a pasar cuando mi batería se descarga totalmente, ¿no? Su polaridad es invariable y hace que fluya una corriente de amplitud relativamente constante a través de una carga. Carga se refiere al elemento que necesitas utilizar. Pero en este caso, ¿cuál es la carga? La carga sería este foco, ¿no? ¿Cuál es mi función de este circuito? De que mi foco prenda. Entonces, esta es la carga que va a aceptar la corriente para que funcione. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de carga, hablamos del elemento que está usando mi corriente, mi circuito. ¿No escucha alumna Claudia? ¿De rato me escucha claramente o no? ¿Me escuchan todos? Sí, profesor. Está mal tu celular o tu computadora, muro, todo me escucha. Muy bien. Este tipo de corriente que se le conoce como corriente continua, llamada CS, otros le llaman CD, es generada solamente por una pila o por una batería. ¿Ya? Entonces acuérdense. Ya vuelvo a entrar nuevamente, ¿ya? Nuevamente le digo. Corriente continua se refiere a la corriente que pasa por una batería. ¿Ya? Corriente continua o corriente directa. Ahí seguimos. Pero hay otro tipo de corriente, alterna. Justo lo que dice acá el video, ¿no? En este caso es mi red que viene de mi toma eléctrica. Cierro mi interruptor y se prende mi foco. La corriente alterna es aquella que circula durante un tiempo en un sentido y después en otro sentido, ¿no? Y un sentido que va a un sentido y luego va al otro sentido. Lo que es tan rápido, alta frecuencia, que uno no lo puede ver. No lo puedes... Y cuando tú mides con tu multímetro, el voltaje que te bota un voltador promedio de 220, ¿no? Si hubiéramos un osciloscopio, en un osciloscopio tú puedes ver la imagen. Vamos a ver acá, vamos a compartir para ver acá un osciloscopio, porque ustedes vean que en un osciloscopio, ahí puedo ver yo las señales que
las señales que está botando una... Vamos a compartir esto que está acá, ¿ya? Este es un osciloscopio. ¿Pueden ver? En esta máquina, acá hay entradas. Que estas entradas yo lo colocaría 2 puntos, le colocaría, por ejemplo, a mi red eléctrica, y la onda sería de esta forma. Como he visto en el video, ¿no? Que va subiendo a 220 voltios, luego va bajando hasta 0, y luego va al otro lado del sentido y nuevamente va cerrando mi circuito así. Este es un tipo de onda digital. Esta es alterna, esta es digital. Pero yo acá, en este instrumento llamado osciloscopio, yo puedo ver las gráficas que hay. Si pudiera conectar acá a una pila de 9 voltios, solamente me daría con una raya, ¿no? Como dice el video, una raya completa. Hasta que comienza a bajar ya, la raya se va perdiendo. Significa que mi pila está descargada. ¿Está? Entonces, este es un osciloscopio. Vamos nuevamente con la clase. Nos quedamos ahí. Entonces, en mi osciloscopio puedo ver que mi voltaje es alterno en mi circuito. Dice, es aquella que circula durante un tiempo en un sentido y después en otro sentido, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. Su polaridad se invierte periódicamente, haciendo que la corriente fluya alternativamente, ¿no? En una dirección y otra. ¿Bien? ¿Qué elementos forman un circuito eléctrico? Primero los generadores, ¿no? ¿De dónde yo genero corriente? Ahí dice. ¿Qué vemos acá? Una pila alcalina Duracell. Esta es una batería que hay en los carros, ¿no? Entonces, son los elementos que producen e impulsan la energía eléctrica en mi circuito. Este dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial. Cuando hablamos de diferencia de potencial se refiere a voltaje, ¿ya? Entonces no se vayan a asustar. Te puedo decir, ¿cuánto es el voltaje? O en todo caso, ¿cuánto es la diferencia de potencial? Es lo mismo, es el mismo concepto. Entre 2 puntos, ¿no? Aquí hay 2 puntos, positivo, negativo. Positivo y negativo. ¿Ya? Tienen polaridad acá, positivo y negativo. Por eso yo le decía, cuando tú colocas al revés tu pila, no va a encajar para empezar y tampoco va a trabajar. En los, a ver, entre 2 puntos, estos polos estos 2 puntos se llaman borde positivo, borde negativo, también llama polo, positivo, negativo. Están formando la energía mecánica en eléctrica. Mecánica, ¿no? En realidad no es energía química acá. Un error, es energía química, porque acá entra productos químicos. Los productos químicos transforman en energía eléctrica. Pila, baterías, etc. Entonces es una fuente de generación eléctrica, pero para corriente continua nada más, ¿ya? Tiene polaridad, solo continua. Por ejemplo, conductores. Son todos aquellos elementos que permiten que circule la corriente eléctrica desde los generadores hacia los receptores y que vuelva de nuevo a los generadores, ¿no? Este es el conductor, el medio conductor. Para nuestro caso, ¿cuál es nuestro medio conductor? Es un cable eléctrico, ¿no? El cable eléctrico es el medio conductor para nosotros, que está hecho de... ¿De qué está hecho el cable conductor, alumnos? ¿Se acuerdan? ¿De qué material está hecho? Aquí se quedan dar puntos. ¿De qué está hecho el cable conductor? ¿De qué material? ¿No se acuerdan? Los cables eléctricos están hechos de un medio conductor. Profesor, Vamos a hablar ¿Ah? que si podía volver a repetir la pregunta, es que se me desconectó. A ver, preguntas. Los cables eléctricos es para nosotros el elemento conductor, ¿no? Que va a hacer que transcurra la corriente por mi circuito. Este cable conductor, ¿de qué material está hecho? ¿No se acuerdan? Seguimos las primeras clases. De cobre, no se olviden, de cobre. De cobre.
¿Le dijiste después de mí le dijiste? Bueno, importa. Has participado. De cobre. ¿Ya? Nos veamos. A ver, repetimos. Incluye todos los elementos que permiten que circulen la corriente eléctrica, desde los generadores hacia los receptores, y que vuelve de nuevo a los generadores. Los conductores más comunes son los cables, ¿no? Están formados por uno o varios hilos de un material conductor llamado cobre, envuelto por una capa de plástico que lo aísla del exterior. Los cables tienen muchos hilos, se llaman multifilares, y los que tienen pocos hilos, un solo hilo, se le llama unifilares. A ver, acá está. Estos son los unifilares. Tienen un solo cable grueso. Están revestidos por plástico para evitar que se recalienten. ¿Sí? Para evitar que se recalienten. Este es un cable que tiene muchos hilos. Este es un multifilar, ¿no? Tiene muchos filamentos acá. Según el número de conductores que contienen, si el cable tiene un solo conductor se le denomina monopolar. Si hay dos conductores asociados se le llama bipolar, si son dos cables, dos. Tiene tres conductores, tripolar, ¿no? En otras palabras se llaman multipolares, porque tienen muchos polos. Tiene muchos polos, significa que tiene muchos cables pequeñitos acá. Y por cada corriente que entra aquí, va a pasar corriente. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Este cable que está acá es mucho más rígido. Ahora lo que están trabajando la gente, muchas personas están trabajando en este cable que está acá. Están trabajando en este cable multipolar, porque estos cables, cuando tú cableas tu casa, es más fácil de ir por todas las tuberías. Tiene ductibilidad, ¿no? Puede recorrer fácilmente las tuberías. Mientras que este foco que está acá, mientras que este cable que está acá, al ser muy rígido, es más difícil, pero también funciona. Pero tú lo puedes hacer para conectar de toma corriente, algo simple, puedo usar este cable. ¿Ya? Entonces, tiene sus ventajas uno con respecto al otro. A ver. Ya hemos hablado. A ver. Pero muchas veces, creo que nos vamos a sacar ahí, creo que va a faltar tiempo. Esto vamos a repetir la próxima clase, ¿ya? Siempre nosotros cuando trabajamos con proyectos electrónicos en clase, ustedes no se puede hacer lamentablemente, usamos esto que está acá, un circuito impreso. Entonces acá hay componentes que están siendo soldados, y estos elementos que están acá, estos como líneas, estos caminos, son los puntos de conexión. Son los puntos de conexión, a ver. Entonces para nosotros estos puntos que están acá pintados de este verde, serían nuestras conductores, nuestras pistas, ¿no? Lo que es acá. A veces los conductores no son cables. Un circuito eléctrico, los conductores que tienen no son cables. Son llamadas pistas. Estas son pistas de cobre también, que permiten conectar todos los componentes electrónicos entre sí. Este sistema que permite automatizar la construcción de circuitos eléctricos se llama circuito impreso. Este elemento que está acá hecho se llama circuito impreso, porque aquí están los componentes soldados con estaño, y lo que le conduce, que es acá, son estas pistas de cobre. Entonces, para electrónica, ya no son cables, sino son pistas de cobre. ¿Ya? Entonces vamos a quedarnos así, acá pasa el tiempo, la otra semana vamos a completar nuestra clase. Ya no voy a dejar tarea porque tengo que completar la clase para enviarle su asignación. Bien, para terminar, ya hablé con ustedes, los que les falta entregar notas hasta el día de hoy, y vayan armando un circuito. Alumnos, su proyecto, perdón. ¿Alguna pregunta?